Hola futuro semestroso, yo soy Isabel Soto y el día de hoy vamos a empezar una serie de videos que te van a ayudar a prepararte para el examen de ingreso a tu universidad, independientemente de la universidad en la que estés. Yo sé que estos videos te van a ayudar a prepararte para entrar de mejor forma a la universidad. Todos los videos que vamos a ver a partir de ahora en este apartado de YouTube van a estar en base a del libro de Principios de Anatomía y Fisiología de Tortura de Erickson, que personalmente es uno de mis libros favoritos. Van a ser videos súper cortos porque vamos a ir hablando de subtítulo en subtítulo, ¿no? Entonces, para que tú puedas estudiar de forma más ligera, tranquila, pero para que te puedas preparar de forma correcta. Así que el día de hoy vamos a empezar hablando de la definición de anatomía y fisiología. Empecemos. Ok, bueno, como les decía, hoy día vamos a hablar acerca de definición de anatomía y fisiología, que es un subtítulo súper tranquilo, entonces me parece genial que podamos empezar con esto. Y bueno, estamos empezando con el primer subtítulo del primer capítulo, que es Introducción al cuerpo humano, ¿ok? Hablemos de anatomía. Anatomía tiene dos raíces etimológicas, que es ana, que viene de sobre, ya, significa sobre, y tomía, que bueno, es cortar, ya, prácticamente es la ciencia que va a estudiar las estructuras del cuerpo y las relaciones entre ellas. Entonces este concepto tiene dos partes importantes. Ciencia que estudia las estructuras del cuerpo, y no queda ahí, sino que también la relación que hay entre estas estructuras. Es decir, vamos a estudiar, por ejemplo, el estómago, pero no solo el estómago, sino vamos a ver cómo se relaciona este estómago con el hígado, cómo se relaciona con el duodeno, cómo se relaciona con el intestino y cómo se relaciona con otras estructuras que están cercanas. Entonces recuerden que el concepto de anatomía está formado por dos partes, ¿ok? Y fisiología, bueno, fisiología viene de fisio, que significa naturaleza, y logía, que es estudio de, prácticamente es como estudio de la naturaleza, ¿ok? Pero el concepto es la ciencia que estudia las funciones de estas estructuras. ¿De qué estructuras? De las estructuras que justamente va a estudiar la anatomía. Entonces tenemos anatomía, la ciencia que estudia las estructuras, cómo están formadas, y fisiología es la ciencia que estudia las funciones de estas estructuras. Así de sencillo. Ahora, antiguamente para estudiar la anatomía se utilizaba la disección, ¿ok? La disección viene de las etimologías, que es dis, que significa apartar, y sección, que significa cortar, y el concepto es una cuidadosa separación de las partes para poder estudiarlas. Antiguamente, como les decía, se necesitaba abrir un cuerpo para estudiar la anatomía, como aquí les pongo una ranita, porque bueno, en muchos colegios se disecan ranitas para poder estudiar las estructuras que hay dentro de la ranita. Y prácticamente, antiguamente, y hoy en día sigue siendo así. Pero hoy en día tenemos una, ¿cómo les puedo decir? Otra forma de estudiar la anatomía sin necesidad de cortar a tu paciente, digamos, que son las técnicas de diagnóstico por imagen, como por ejemplo la radiografía, la tomografía. Son técnicas de diagnóstico que nosotros vamos a poder utilizar ciertos aparatos para poder observar la parte interna del cuerpo humano, de las estructuras, sin necesidad de abrir prácticamente el paciente, ¿ok? Y aquí hay algo bien bonito e interesante, es que la anatomía y la fisiología siempre van a ir de la mano, siempre. Justamente, por ejemplo, si nosotros observamos los huesos del cráneo, miren, los huesos del cráneo en realidad no es que es un hueso entero, sino que son diferentes huesos que están en diferentes colores que van a conformar el cráneo. Ahora, si nosotros analizamos la estructura del cráneo, vamos a ver que estos huesos son bastante, son planos, son bastante amplios y están unidos de forma súper estrecha. Entonces, si analizamos este tipo de estructura, ¿a qué nos hace recuerdo? ¿Qué función nos puede dar? O sea, nos da la idea de que tiene, ¿no? Justamente, bueno, se asemeja mucho a un casco, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la función de proteger algo que está adentro, que justamente es el cerebro. Otro ejemplo, las articulaciones de los dedos. Las articulaciones de los dedos, a diferencia de las articulaciones del cráneo, miren, en el cráneo están súper unidas. O sea, ¿te imaginas que las articulaciones del cráneo sean como las de los dedos? Que tú puedas moverlas, digamos, no cumpliría su función, ¿no? Pero a ver, pensemos en la función de los dedos. Analicemos la estructura. Son huesos larguitos que están unidos de una forma laxa, es decir, que hay mucha movilidad entre estos, ¿no? Entonces, analizamos esta estructura, nos vamos a dar cuenta que la función justamente va a ser
poder manipular bastante estos dedos para manipular objetos, agarrar objetos y demás. ¿Te das cuenta cómo la anatomía está súper de la mano con la fisiología? Otro ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver acá? Lo que vemos aquí son los alveolos. ¿Qué son los alveolos? Vas a aprender algo nuevo hoy. Los alveolos son saquitos, ya son saquitos que se encuentran dentro de nuestros pulmones. Pensemos en la fisiología, en la función. Se supone que los pulmones sirven para que podamos respirar, ¿no? Entonces la anatomía, la estructura debería ir acorde a esta función. Entonces, si nosotros vemos los alveolos, que son estos saquitos pequeñitos que están dentro del pulmón, miren, en primer lugar tenemos mucha irrigación, tenemos muchas arterias y venas, ¿no? Y si nosotros vemos la pared de estos alveolos, vamos a notar que son súper delgadas. Entonces, realmente la estructura de este alveolo va a ir con la función, porque el aire ingresa a estas cavidades y necesita entrar el oxígeno, necesita pasar por estas paredes para llegar a la circulación. ¿Te imaginas que estas paredes fueran súper gruesas? No podría cumplir su función. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de cómo la estructura está de la mano de la función. Hay muchas ramas de la anatomía y muchas ramas de la fisiología, pero tu libro te pone algunos ejemplos que son fundamentales que tú puedas conocer, ¿ok? Y simplemente son los conceptos, pero te voy a poner acá unas imágenes que te ayuden a recordar. La primera rama de la anatomía que menciona el libro es la embriología. Embriología es el estudio del embrión. ¿Ya? Logía, estudio, embrión, es fácil recordar eso. Pero hay otro concepto que también se puede utilizar, que es el estudio de las primeras 8 semanas del desarrollo del huevo humano, ¿no? Desde que hay la fecundación hasta las 8 semanas. Eso es embriología. Biología del desarrollo es el estudio del desarrollo completo de un individuo desde que es fecundado, desde el primer día que se crea ya, hasta la muerte. Eso es biología del desarrollo. Tenemos biología celular, es el estudio de la estructura y la función de la célula. Biología celular. La histología va a ser el estudio de las estructuras que se pueden observar a través del microscopio. Entonces, cualquier estructura que requiera la observación a través de un microscopio, bueno, va a ser parte de la histología. Anatomía como tal, acá tenemos otro concepto que podemos agregar. Anatomía es el estudio de las estructuras que pueden ser estudiadas ya sin microscopio. Ese es otro concepto que puedes añadir a tu diccionario de conceptos que espero que ya estés haciendo. Como tip de estudio, si tú estás empezando a estudiar conmigo, sería bueno que te agarres un cuadernito y empieces a anotar todas las nuevas palabras que te estoy enseñando, que estás aprendiendo y que vas a aprender en tu estudio. Eso va a ampliar tu léxico de medicina y eso te va a ayudar a largo plazo. Créeme que cuando estés en el internado vas a querer saber bien todos estos términos. Anatomía sistémica es el estudio de aparatos y sistemas. Ya luego vamos a ver qué son los aparatos y sistemas, ¿ok? Pero los va a estudiar de forma separada. Por ejemplo, va a estudiar el sistema respiratorio o va a estudiar el sistema cardíaco o va a estudiar el aparato músculo-esquelético. Ya luego vamos a ver la diferencia de estos. Pero te das cuenta que va a estudiar a cada aparato o sistema por separado. La anatomía regional va a estudiar la anatomía como tal, pero en función a las regiones del cuerpo, es decir, que va a estudiar, por ejemplo, solo la cabeza, o va a estudiar el tórax, o va a estudiar las extremidades, va a estudiar por regiones. La anatomía de la superficie va a estudiar las marcas en la superficie del cuerpo para poder entender la anatomía interna mediante la visualización, mediante los ojos, y la palpación mediante las manos, es decir, tocando. Entonces es una forma de, no sé, yo veo acá mi clavícula, veo esta marca y puedo entender que por abajo hay un hueso. Después tenemos la anatomía radiológica, que es el estudio de las estructuras internas del cuerpo que pueden ser visualizadas con técnicas como rayos X. Recordemos que los rayos X es eso que es un aparato que lanza rayos X y te saca una placa donde podemos observar los huesos, por ejemplo los pulmones. Entonces es un estudio de las estructuras internas que pueden ser visualizadas a través de los rayos X, a través de tomografía, que es otro tipo de estudio, y otras tecnologías de análisis clínico que vamos a estar viendo estas en la última parte del primer capítulo de este libro. Por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo un tomógrafo. Esta es una forma en la que se puede sacar una tomografía a un paciente. Anatomía patológica. Siempre que escuchemos pato, de un pato, al final les voy a dar una mnemotecnia, hay que pensar en enfermedad. Entonces, anatomía patológica
cuando hay una enfermedad siempre hay cambios. Entonces estamos hablando de anatomía patológica, hace referencia al estudio de las alteraciones, de los cambios estructurales, porque estamos hablando de anatomía patológica. Vamos a ver que luego, cuando hablemos de fisiología patológica, va a ser un estudio de las alteraciones funcionales. En este caso, el estudio de las alteraciones estructurales, ¿ya? Grandes o pequeñas, por eso dice macroscópicas o microscópicas, pero que estén asociadas a la enfermedad. Por ejemplo, aquí hay depósito de grasa en una arteria. Este es un cambio asociado a la enfermedad. Ahora vamos a hablar de las ramas de la fisiología. Recordemos que la fisiología es el estudio de las funciones, ¿no? Entonces, bueno, fisiología molecular es el estudio de las funciones de estructuras moleculares, como por ejemplo el ADN y las proteínas, que son, bueno, las moléculas más representativas, ¿ok? La neurofisiología, ¿a qué te hace pensar? Neurona, ¿no? Recordemos que la neurona es una célula nerviosa. Entonces, la neurofisiología es el estudio de las propiedades funcionales, en pocas palabras, es un estudio de las funciones de las células nerviosas. La endocrinología es un estudio de las hormonas y cómo éstas van a controlar las funciones del cuerpo. ¿Ya? Endocrino hace referencia de secreción interna. ¿Ya? Entonces, eso es endocrinología. La fisiología cardiovascular, obvio, ¿no? Es el estudio de las funciones tanto del corazón como de los vasos sanguíneos. Inmunología, inmunidad, es el estudio de las defensas del cuerpo, es decir, de los glóbulos blancos, ¿ya? En contra de las enfermedades. Entonces va a estudiar cómo funcionan estos glóbulos blancos, que ya luego vamos a ver cuáles son. Fisiología renal, fácil, renal, riñón, es el estudio de las funciones de los riñones, sencillo. Y fisiología del ejercicio, estudia los cambios funcionales de las células y de los órganos durante la actividad física, ¿ya? Estudio de los cambios funcionales durante el ejercicio causadas por la actividad física. Y aquí te decía lo del pato. Recordemos que cuando escuches patología, ¿no? Fisiopatología, ¿cómo era esto? Anatomía patológica, perdón. Anatomía patológica, hay que acordarte de un patito enfermo, ¿ya? Entonces, cuando escuchemos anatomía patológica, recordemos enfermedad. Durante la enfermedad hay cambios, entonces, cambios estructurales relacionados con la enfermedad. Y si hablamos de fisiopatología, recordemos que fisio hace referencia a función, pues vamos a estudiar los cambios funcionales asociados a la enfermedad. Y así de sencillo acabamos de terminar. Miren, esta primera parte, o sea, no hay mucho que explicar. La verdad es que quería que conozcan bien los conceptos y darles imágenes que les puedan hacer acordar. Y es así de sencillo este primer subtítulo. Si quieres conseguir estas diapositivas, pues déjame en los comentarios que quieres conseguir las diapositivas y yo te voy a dar acceso a nuestra plataforma para que las puedas descargar completamente gratis. Así que, semestroso, antes de terminar te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes qué estudia la anatomía patológica? Si sabes qué estudia la anatomía patológica, déjamelo también en los comentarios. Voy a tratar de subir video todos los días porque no tengo nada más que hacer, así que nos vemos mañana. Un abrazo, yo soy Isabel Soto y nos vemos en un siguiente video.